Comentario bíblico de Matthew Henry. Resumen de la obra completa. Zacarías. Introducción. Esta profecía es adecuada para todos, porque su objetivo es reprender por el pecado, anunciar los juicios de Dios contra el impenitente, y exhortar a los que temen a Dios con las seguridades de la misericordia que Dios tiene reservadas para su iglesia, y especialmente de la venida del Mesías, y el establecimiento de su reino en el mundo. Capítulo 1. Versículos 1 al 6. Exhortación al arrepentimiento. Versículos 7 al 17. Visión del ministerio de los ángeles. Versículos 18 al 21. Seguridad de los judíos y la destrucción de sus enemigos. Versículos 1 al 6. La omnipotencia de Dios y su dominio soberano debieran comprometer y animar a los pecadores a arrepentirse y volverse a Él. Muy deseable es tener a Jehová de los ejércitos como amigo nuestro, y muy temible es tenerlo como nuestro enemigo. Revisad lo pasado y observad el mensaje que Dios envió por sus siervos, los profetas, a sus padres. Volveos ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Convenceos que, dejar sus pecados es la única forma de impedir la ruina que vendrá. ¿Qué llegaron a ser nuestros padres y los profetas que les predicaron? Todos muertos e idos. Ahí estuvieron, en las ciudades y países donde vivimos, pasando y volviendo a pasar por las mismas calles, habitando en las mismas casas, negociando en las mismas tiendas y mercados, adorando a Dios en los mismos lugares. ¿Pero dónde están? Cuando murieron no fue el fin de ellos, están en la eternidad, en el mundo de los espíritus, el mundo inmutable hacia el que marchamos apresuradamente. ¿Dónde están? Los que vivieron y murieron en pecado están en los tormentos. Los que vivieron y murieron en Cristo están en el cielo, y si nosotros vivimos y morimos como ellos, dentro de poco tiempo estaremos con ellos eternamente. Si no les importó sus almas, ¿es razón para que su posteridad deba destruir también las suyas? Los profetas se fueron. Cristo es el profeta que vive por siempre, pero todos los demás profetas tienen un punto final puesto a su oficio. Oh, que esta consideración tuviera el debido peso, que los ministros moribundos traten con gente moribunda sobre sus almas que nunca mueren, y sobre una eternidad sobrecogedora, al filo de la cual se encuentran. Nosotros y nuestros profetas viviremos para siempre en otro mundo, prepararse para ese mundo debiera ser nuestra mayor preocupación en este. Los predicadores murieron y los oyentes murieron, pero la palabra de Dios no muere, ni una jota ni una tilde de ella caerán en tierra porque Él es justo. Versículos 7 al 17. El profeta vio un bosquecillo oscuro y sombrío oculto por colinas. Esto representaba la baja y triste condición de la iglesia judía. Un hombre, como un guerrero, montado en un caballo alazán, en medio de los mirtos en la hondonada. Aunque la iglesia estaba en baja condición, Cristo estaba presente en medio, listo para manifestarse para alivio de su pueblo. Detrás de él había ángeles listos para ser utilizados en su servicio, algunos en actos de juicio, otros, de misericordia, otros, en sucesos varios. Si deseamos saber algo de los misterios del reino de los cielos, debemos acudir, no a los ángeles, porque ellos mismos son aprendices, sino a Cristo mismo. Él está preparado para enseñar a los que humildemente desean aprender las cosas de Dios. Las naciones cercanas a Judea disfrutaban paz en aquella época, pero el estado de los judíos era inestable, lo que dio lugar a la súplica que siguió, pero solo debe esperarse misericordia por medio de Cristo. La intercesión por su iglesia prevalece. Jehová le contestó al ángel, el ángel del pacto, con promesas de misericordia y liberación. Todas las palabras buenas y las palabras consoladoras del Evangelio las recibimos de Jesucristo, como Él las ha recibido del Padre, en respuesta a la oración de su sangre, y sus ministros tienen que predicarlas a todo el mundo. La tierra se quedó callada y estaba en reposo. No es raro que los enemigos de Cristo estén en reposo en el pecado mientras su pueblo está soportando corrección, acosado por la tentación, inquietos por temores de la ira o gimiendo bajo la opresión y la persecución. Aquí hay anuncios que se refieren al avivamiento de los judíos después del cautiverio, pero esos sucesos fueron sombra de lo que ocurrirá en la iglesia después de terminada la opresión de la Babilonia del Nuevo Testamento. Versículos 18 al 21. Los enemigos de la iglesia amenazan con cortar el nombre de Israel. Son cuernos, emblemas de poder, fuerza y violencia. El profeta los vio tan formidables que empezó a desesperar de la seguridad de todo hombre bueno y del éxito de toda buena obra, pero el Señor les mostró 4 carpinteros facultados para cortar los cuernos.
Con el ojo de los sentidos vemos el poder de los enemigos de la Iglesia, en cualquier manera que miremos, el mundo nos muestra eso, pero es solo con el ojo de la fe que la vemos segura. El Señor nos muestra eso. Cuando Dios tiene obra que hacer, levantará a alguien para que la haga, y a otros para que la defiendan y protejan a los ocupados en hacerla. ¿Qué razón hay para mirar con amor y alabanza al Espíritu Santo y Eterno, que tiene el mismo cuidado por los intereses presentes y eternos de los creyentes, llevando a la Iglesia a conocer por la santa palabra las cosas maravillosas de la salvación? Capítulo 2. Versículos 1 al 5. Prosperidad de Jerusalén. Versículos 6 al 9. Los judíos llamados a volver a su tierra. Versículos 10 al 13. Promesa de la presencia de Dios. Versículos 1 al 5. El Hijo de David, el mismo hombre Cristo Jesús, a quien el profeta ve con un cordel de medir en su mano, es el maestro constructor de su iglesia. Dios se fija en la expansión de su iglesia y cuidará de que haya espacio cualquiera sea el número de invitados llevados al banquete de boda. Esta visión significa bien para Jerusalén. Los muros de una ciudad, al tiempo que la defienden, encierran a sus habitantes, pero Jerusalén será extendida tan libremente como si no tuviera muros en absoluto, pero estará tan segura como si tuviera los muros más fuertes. En la iglesia de Dios aún hay lugar para otras multitudes, más de lo que puede contar el hombre. No se rechazará a nadie que confíe en Cristo, y Él nunca echa del cielo a un verdadero miembro de la iglesia de la tierra. Dios será muro de fuego alrededor de ellos, por el cual no se puede entrar ni se puede minar ni puede ser asaltado sin riesgo para los que atacan. Esta visión iba a ser plenamente cumplida en la iglesia del Evangelio, que se extiende para recibir a los gentiles en ella, y que tiene al Hijo de Dios como su príncipe y protector, en especial en los tiempos gloriosos aún por venir. Versículos 6 al 9. Si Dios edifica a Jerusalén para el pueblo y su consuelo, ellos deben habitarla para Él y para su gloria. Las promesas y los privilegios con que es bendecido el pueblo de Dios deben comprometernos a unirnos a ellos, cualquiera sea el costo para nosotros. Cuando Sión es extendida para dar cabida a todo el Israel de Dios, la gran locura es que alguno de ellos se quede en Babilonia. El cautiverio de un estado pecador no tiene que continuar de ninguna manera, aunque un hombre se sienta cómodo en las cosas del mundo. Escapa por tu vida, no mires atrás. Cristo ha proclamado liberación a los cautivos, la cual ha hecho él mismo y concierne a cada uno resolver que el pecado no tenga dominio sobre sí. Los que se encuentren entre los hijos de Dios, deben salvarse de este mundo, ver Hechos capítulo 2, verso 40. Lo que Cristo hará por su iglesia será prueba evidente del cuidado y afecto de Dios. El que te toca, toca la pupila de su ojo. Esta es una fuerte expresión del amor de Dios por su iglesia. Él toma lo que se hace contra ella como un ataque contra la parte más sensible del ojo, al que el roce mínimo irrita. Cristo es enviado para ser el protector de su iglesia. Versículos 10 al 13. He aquí una predicción de la venida de Cristo en naturaleza humana. Muchas naciones renunciarán a la idolatría ese día, y Dios reconocerá como su pueblo a los que se le unan con propósito de corazón. Se predicen tiempos gloriosos como profecía de la venida y del reino de nuestro Señor. Dios está por hacer algo inesperado y muy sorprendente, y a alegar la causa de su pueblo que ha parecido abandonado por mucho tiempo. Someteos silenciosamente a su santa voluntad, y esperad con paciencia el acontecer, seguro de que Dios completará su obra. Viene a juzgar antes que pase mucho tiempo, para completar la salvación de su pueblo y castigar a los habitantes de la tierra por sus pecados. Capítulo 3. Versículos 1 al 5. La restauración de la iglesia. Versículos 6 al 10. Una promesa concerniente al Mesías. Versículos 1 al 5. El ángel, en una visión, le muestra a Zacarías al sumo sacerdote Josué. La culpa y la corrupción son grandes desalientos cuando estamos ante Dios. Por la culpa de los pecados cometidos por nosotros, estamos expuestos a la justicia de Dios, por el poder del pecado que habita en nosotros, somos aborrecibles para la santidad de Dios. Hasta el Israel de Dios peligra en estas cuentas, pero ellos tienen socorro de Jesucristo, que es hecho por Dios nuestra justicia y santificación.
El sumo sacerdote Josué es acusado como delincuente, pero es justificado. Cuando estamos ante Dios para ministrar o cuando defendemos a Dios, debemos esperar toda la resistencia que pueden dar la sutileza y malicia de Satanás, el cual está controlado por uno que lo venció y muchas veces lo hizo callar. Los que pertenecen a Cristo lo encontrarán para comparecer por ellos cuando Satanás se manifiesta más fuertemente contra ellos. Un alma convertida es un tizón sacado del fuego por un milagro de la gracia gratuita, por tanto, no será dejada como presa de Satanás. Se muestra a Josué como uno contaminado, pero ha sido purificado. Él representa al Israel de Dios, que son todos como cosa inmunda hasta que son lavados y santificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora Israel estaba libre de la idolatría, pero había muchas cosas malas en ellos. Había enemigos espirituales haciendo la guerra contra ellos, más peligroso que cualquiera de las naciones vecinas. Cristo aborreció la inmundicia de las ropas de Josué, pero no lo desechó. Así hace Dios por su gracia con los que ha escogido para que sean sacerdotes para Él. La culpa del pecado es quitada por la misericordia que perdona, y su poder es roto por la gracia que renueva. Así Cristo lava en su sangre de sus pecados a los que hace reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aquellos a quienes Cristo hace sacerdotes espirituales, los viste con la túnica inmaculada de su justicia, y vestidos de ella comparecen ante Dios, y con las gracias de su Espíritu que son sus adornos. La justicia de los santos, imputada e implantada, es el lino fino, limpio y blanco, con que se atavía la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Josué es restaurado a los honores y cometidos anteriores. Le es puesta la corona del sacerdocio. Cuando el Señor determina restaurar y revivir la religión, estimula a los profetas y al pueblo para que oren por ella. Versículos 6 al 10. A quienes Dios llama para algún oficio los encuentra aptos o los hace aptos. El Señor eliminará los pecados del creyente por su gracia que santifica y lo capacitará para andar en la vida nueva. Como las promesas hechas a David suelen ser promesas del Mesías, así las promesas a Josué miran a Cristo, de cuyo sacerdocio Josué era sombra. Cualesquiera sean las pruebas por que pasemos, cualesquiera sean los servicios que desempeñemos, toda nuestra dependencia debe reposar en Cristo, el renuevo de justicia. Él es el siervo de Dios, empleado en su obra, obediente a su voluntad, devoto de su honra y gloria. Él es el renuevo del cual debe recogerse todo nuestro fruto. El ojo de su Padre estaba sobre él, especialmente en sus sufrimientos, y cuando fue enterrado en la tumba, como las piedras del fundamento están bajo tierra, fuera de la vista de los hombres. Pero la profecía denota antes bien la atención dada a esta preciosa piedra del ángulo. Desde el comienzo todos los creyentes han mirado a ella en los tipos y las predicciones. Todos los creyentes después de la venida de Cristo mirarán a ella con fe, esperanza y amor. Cristo comparecerá como el sumo sacerdote para todos sus escogidos cuando estén ante el Señor, teniendo los nombres de todo Israel grabado en las piedras preciosas de su pectoral. Cuando Dios dio un remanente a Cristo para ser traído a la gloria por medio de la gracia, entonces grabó esta piedra preciosa. Por él será quitada la culpa y su dominio, él lo hizo en un día, aquel día en que sufrió y murió. ¿Qué podría aterrorizar cuando el pecado sea quitado? Entonces nada podrá dañarnos si nos sentaremos a la sombra de Cristo con delicia y estaremos amparados por ella. Y la gracia del Evangelio, con poder, hace valientes a los hombres para llevar a otros a ella. Capítulo 4. Versículos 1 al 7. Visión de un candelabro con 2 olivos. Versículos 8 al 10. Más exhortación. Versículos 11 al 14. Explicación de los olivos. Versículos 1 al 7. El espíritu del profeta estaba dispuesto para asistir, pero la carne era débil. Debemos rogar a Dios que cada vez que nos hable, nos despierte, y entonces, animarnos a nosotros mismos. La iglesia es un candelabro de oro, o portalámparas, puesta para iluminar este mundo tenebroso, y sostener la luz de la revelación divina. Se ven 2 olivos, uno a cada lado del candelabro, de los cuales fluía sin cesar aceite al depósito. Dios hace que ocurran sus propósitos de gracia acerca de su iglesia, sin ningún arte ni labor del hombre. A veces, hace uso de instrumentos, aunque no los necesita. Esto representa la abundancia de la gracia divina, para iluminar y hacer santos a los ministros y miembros de la iglesia, lo cual no puede ser logrado ni impedido por ningún poder humano.
La visión nos asegura que la buena obra de edificar el templo será llevada a un final feliz. La dificultad está representada como un gran monte. Pero todas las dificultades se desvanecerán y todas las objeciones se superarán. La fe moverá montañas, y las hará llanuras. Cristo es nuestro Zorobabel, había montañas de dificultades interpuestas en el camino de su esfuerzo, pero nada es demasiado difícil para él. Lo que viene de la gracia de Dios puede, por fe, ser encomendado a la gracia de Dios, porque Él no abandonará la obra de sus manos. Versículos 8 al 10. El cumplimiento exacto de las profecías bíblicas es prueba convincente de su origen divino. Aunque los instrumentos sean débiles e improbables, Dios los elige para hacer grandes cosas por medio de ellos. No hay que despreciar la luz del amanecer, brillará más y más hasta que el día sea perfecto. Los que desesperaban de finalizar la obra se regocijarán cuando vean a Zorobabel dar las instrucciones sobre qué hacer y cuidando que la obra sea hecha. Consuelo para nosotros es que la misma providencia todopoderosa y omnisciente que gobierna la tierra esté particularmente interesada en la Iglesia. Todo aquel que tenga plomada en su mano debe mirar a los ojos del Señor, tener constante consideración de la providencia divina, actuar dependiendo de su dirección y someterse a sus disposiciones. Fijemos nuestra fe en Cristo y veamos que ejecuta su obra conforme a su propio plan glorioso, y llevando diariamente casi a consumación su edificio espiritual. Versículos 11 al 14. Zacarías desea saber qué son los dos olivos. Zorobabel y Josué, el príncipe y el sacerdote, estaban dotados de los dones y gracias del Espíritu Santo. Vivieron al mismo tiempo y ambos fueron instrumentos en la obra y el servicio de Dios. Los oficios de Cristo como Rey y sacerdote fueron prefigurados por ellos. De la unión de estos dos oficios en su persona, Dios y hombre, se recibe e imparte la plenitud de la gracia. Ellos edifican el templo, la iglesia de Dios. Es lo que hace Cristo espiritualmente. Cristo no es solo el Mesías, el ungido mismo, sino el buen olivo para su iglesia, y recibimos de su plenitud. De Cristo el olivo por el Espíritu, la rama del olivo, fluye todo el aceite dorado de la gracia a los creyentes, el cual mantiene ardiendo sus lámparas. Busquemos, por la intercesión y generosidad del Salvador, provisión de esa plenitud que, hasta ahora, ha bastado a todos sus santos, conforme a sus pruebas y ocupaciones. Atendámosle en sus ordenanzas, deseando ser santificados totalmente en cuerpo, alma y espíritu. Capítulo 5. Versículos 1 al 4. Visión de un rollo que vuela. Versículos 5 al 11. Visión de una mujer y un efa. Versículos 1 al 4. Las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son rollos en que Dios ha escrito las cosas grandiosas de su ley y el Evangelio son rollos que vuelan. La palabra de Dios corre muy rápidamente, Salmo capítulo 147, versículo 15. Este rollo volador contiene una declaración de la justa ira de Dios contra los pecadores. Oh, que viésemos con el ojo de la fe el rollo volador de la maldición de Dios, que pende sobre el mundo culpable como una nube espesa, no solo reteniendo los rayos luminosos del favor de Dios, sino hinchada de truenos, rayos y tormentas, listos para destruirlos. Entonces, cuán bienvenida sería la buena nueva de un Salvador, que vino a redimirnos de la maldición de la ley, siendo el mismo hecho maldición por nosotros. El pecado es la ruina de las casas y las familias, especialmente el daño al prójimo y el falso testimonio. ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? La maldición de Dios no puede ser mantenida fuera con rejas ni cerrojos. Mientras una parte de la maldición de Dios destruye la sustancia del pecador, otra parte reposa en el alma y la hunde para el castigo eterno. Todos somos transgresores de la ley, así que no podemos escapar de la ira de Dios, salvo que huyamos a refugiarnos aferrándonos de la esperanza puesta delante de nosotros en el Evangelio. Versículos 5 al 11. El profeta ve un efa en esta visión, algo con la forma de una medida de maíz. Esto señala a la nación judía. Están llenando la medida de su iniquidad, y cuando esté llena, serán entregados en manos de quienes Dios los vendió por sus pecados. La mujer sentada en medio del efa representa a la iglesia y nación pecadora de los judíos, en su era postrera y corrupta. La culpa está sobre el pecador como un peso de plomo para hundirlo en el infierno más bajo.
Esto parece significar la condenación de los judíos, después que llenaron la medida de sus iniquidades crucificando a Cristo y rechazando su evangelio. Zacarías ve el Efa con la mujer así metida ahí, llevada a un país lejano. Esto intima que los judíos serían sacados a prisa de su tierra y obligados a habitar en países lejanos, como habían estado en Babilonia. Ahí será puesto firmemente en el Efa, y sus sufrimientos continuarán por mucho más tiempo que en su último cautiverio. La ceguera ha sobrevenido a Israel y ellos están establecidos sobre su propia incredulidad. Que los pecadores teman apilar ira para el día de la ira, porque mientras más multipliquen delitos, más rápidamente se llena la medida. Capítulo 6. Versículos 1 al 8. Visión de los carros. Versículos 9 al 15. Josué, el sumo sacerdote, coronado como tipo de Cristo. Versículos 1 al 8. Esta visión puede representar los caminos de la providencia en el gobierno de este mundo inferior. Cualesquiera sean las providencias de Dios sobre nosotros, en los asuntos públicos o privados, debemos verlas como viniendo de en medio de las montañas de bronce, los consejos y decretos inmutables de Dios, y, por tanto, reconocer como gran necedad nuestra lucha contra ellas, porque nuestro deber es someternos a ellas. Sus providencias se mueven rápida y poderosamente como carros, pero todas están dirigidas y gobernadas por su sabiduría infinita y voluntad soberana. Los caballos alazanes significan guerra y derramamiento de sangre. Los negros significan las desalentadoras consecuencias de la guerra, hambres, pestes y desolaciones. Los blancos significan el retorno del consuelo, la paz y la prosperidad. Los overos significan hechos de diferentes pareceres, un día de prosperidad y un día de adversidad. Los ángeles van como mensajeros de los consejos de Dios y ministros de su justicia y misericordia. Y los motivos e impulsos secretos de los espíritus de los hombres, por los cuales son ejecutados los designios de la providencia, son estos 4 espíritus de los cielos, que salen de Dios y cumplen lo que designe el Dios de los espíritus de toda carne. Algunos judíos de Babilonia trajeron una ofrenda a la casa de Dios. Los que no pueden aportar al avance de una buena obra con sus personas, deben, según puedan, hacerla avanzar con su bolsa, si algunos ponen las manos, que otros las llenen. Hay coronas por hacer y para poner sobre la cabeza de Josué. Se usa la señal, hacer más notoria la promesa de que Dios levantará, cuando se cumpla el tiempo, a un gran sumo sacerdote como Josué, que no es sino la figura de uno que está por venir. Cristo es no solo el fundamento, sino el fundador de este templo, por su espíritu y su gracia. La gloria es una carga, pero no demasiado pesada para que la lleve aquel que sostiene todas las cosas. La cruz fue su gloria y la soportó, así es la corona, un excelente peso de gloria, y él la lleva. El consejo de paz debe ser entre el sacerdote y el trono, entre el oficio sacerdotal y el oficio real de Jesucristo. La paz y el bienestar de la Iglesia del Evangelio y de todos los creyentes serán realizados, aunque no por 2 personas separadas, sino por 2 oficios distintos en una persona. Cristo adquiere toda la paz por su sacerdocio y la mantiene y defiende por su reinado. Las coronas usadas en esta solemnidad deben guardarse en el templo, como prueba de la promesa del Mesías. No pensemos en separar lo que Dios ha unido en su consejo de paz. No podemos ir a Dios por Cristo como nuestro sacerdote si negamos que Él reine sobre nosotros como nuestro Rey. No tenemos base real para pensar que está hecha nuestra paz con Dios si no tratamos de obedecer sus mandamientos. Capítulo 7. Versículos 1 al 7. La pregunta de los cautivos acerca del ayuno. Versículos 8 al 14. El pecado, causa de su cautiverio. Versículos 1 al 7. Si deseamos conocer verdaderamente la voluntad de Dios en asuntos dudosos, no solo debemos consultar su palabra y a sus ministros, sino buscar su dirección orando con fervor. Los que se interesen por saber qué piensa Dios deben consultar a los ministros de Dios y, en caso de duda, pedir consejo a quienes tienen como actividad especial escudriñar las Escrituras. Parecía que los judíos se preguntaban si debían o no continuar sus ayunos, viendo que, probablemente, la ciudad y el templo se iban a terminar. La primera respuesta a su pregunta es una fuerte reprensión a la hipocresía. Estos ayunos no eran aceptables para Dios a menos que se observaran en mejor forma y con mejor propósito. Tenían la forma del deber, pero nada de vida, ni alma ni poder.
Los ejercicios santos tenemos que hacerlos para Dios, observando como regla su palabra y como finalidad su gloria, procurando complacerle y obtener su favor, pero el yo era el centro de todas sus acciones. No bastaba con llorar los días de ayuno, debían escudriñar las escrituras de los profetas para ver cuál era la base de la contienda de Dios con sus padres. Sea que el pueblo esté en prosperidad o en adversidad, deben ser llamados a abandonar sus pecados y a cumplir su deber. Versículos 8 al 14. Los juicios de Dios para el Israel antiguo por sus pecados fueron escritos como advertencia para los cristianos. Los deberes requeridos son no observar los ayunos ni ofrecer sacrificios, sino hacer misericordia con justicia y amor, lo cual tiende al bienestar y a la paz pública. La ley de Dios refrena el corazón, pero ellos llenaron sus mentes con prejuicios contra la palabra de Dios. Nada es más duro que el corazón de un pecador presuntuoso. Véase las consecuencias fatales de esto para sus padres. Los grandes pecados contra Jehová de los ejércitos traen gran ira de su poder, que no puede ser resistida. Si se alberga pecado en el corazón, ciertamente echará a perder el éxito de la oración. El Señor siempre oye el clamor del penitente que tiene quebrantado el corazón, pero todos los que mueren impenitentes e incrédulos, no encontrarán remedio para las desgracias que despreciaron y desafiaron mientras estuvieron aquí, ni refugio contra ellas, pero, entonces no podrán soportar. Capítulo 8. Versículos 1 al 8. Restauración de Jerusalén. Versículos 9 al 17. El pueblo alentado por las promesas del favor de Dios y exhortado a la santidad. Versículos 18 al 23. Los judíos en los postreros tiempos. Versículos 1 al 8. Los pecados de Sión eran sus peores enemigos. Dios quitará sus pecados y, entonces, no habrá otros enemigos que la hieran. Los que profesan la religión deben adornar su profesión con bondad y honestidad. Cuando llegue a ser la ciudad de la verdad y monte de santidad, Jerusalén será pacífica y próspera. Los versículos 4 y 5 describen bellamente el estado de gran paz exterior, acompañado de abundancia, templanza y contento. Los israelitas diseminados serán reunidos de todas partes. Dios nunca los dejará ni los desamparará en el camino de misericordia, porque esto les ha prometido, y ellos nunca lo dejarán ni abandonarán en la senda del deber, como le han prometido. Estas promesas se cumplieron parcialmente en la iglesia judía, entre el cautiverio y el tiempo de la venida de Cristo, pero tienen un cumplimiento más pleno en la iglesia del Evangelio, pero el cumplimiento pleno debe ser en los tiempos futuros de la iglesia cristiana o la futura restauración de los judíos. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Hasta ahora los pensamientos y los caminos de Dios están por encima de los nuestros. En el actual estado inferior de la piedad vital, apenas podemos concebir que pueda hacerse un cambio tan completo, pero un cambio, tan amplio y glorioso, puede ser ocasionado por la omnipotencia del Espíritu que crea de nuevo en menos tiempo de lo que le plugo emplear para crear el mundo. Que sean fuertes las manos de todos los que laboran en la causa del Evangelio, sirviendo al Señor con verdadera santidad, seguros de que su trabajo no será en vano. Versículos 9 al 17. Solo los que ponen mano en el arado del deber las tendrán fortalecidas con las promesas de misericordia. Para los que evitan las faltas de sus padres la maldición se convierte en bendición. Los que creen las promesas iban a mostrar su fe por sus obras y a esperar el cumplimiento. Cuando Dios está descontento puede hacer que decaiga el comercio y poner a cada hombre contra su vecino. Pero cuando Él regresa con misericordia, todo es feliz y próspero. Ciertamente los creyentes en Cristo no deben jugar con la exhortación a dejar la mentira y a que todo hombre hable paz con su prójimo, a odiar lo que el Señor odia y a amar aquello en que Él se deleita. Versículos 18 al 23. Cuando Dios viene a nosotros por sendas de misericordia, debemos salirle al encuentro con gozo y acción de gracias. Por tanto, sed fieles y honestos en todos vuestros tratos, y dejad que sea para vosotros un placer ser así, aunque por ello no alcancéis las ganancias que obtienen los demás en forma deshonesta, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Las verdades de Dios gobiernen vuestra cabeza y que la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Así los antiguos siervos de Dios atrajeron la atención de sus vecinos paganos, cuyos prejuicios fueron suavizados. Habrá un gran crecimiento de la iglesia.
Hasta ahora los judíos habían tendido a aprender la idolatría de las demás naciones, nada más improbable que ellos enseñaran religión a sus conquistadores y a todas las principales naciones de la tierra. Pero se anuncia expresamente, y sucedió. Hasta ahora la profecía se ha cumplido maravillosamente y, sin duda, en los futuros acontecimientos tendrá nuevos cumplimientos. Bueno es estar con los que tienen a Dios consigo. Si tomamos a Dios como nuestro Dios, debemos tomar a su pueblo como nuestro pueblo, y estar dispuestos a echar nuestra suerte con ellos. Pero que nadie piense que el puro celo, sea por judíos o gentiles, tomará el lugar de la religión personal. Seamos cartas vivas de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres, para que los demás puedan desear ir con nosotros y tener su porción con nosotros en las esferas de la bendición. Capítulo 9. Versículos 1 al 8. La defensa que Dios hace de su iglesia. Versículos 9 al 11. Venida de Cristo y su reino. Versículos 12 al 17. Promesas a la iglesia. Versículos 1 al 8. Estos son juicios anunciados contra varias naciones. Mientras los macedonios y los sucesores de Alejandro hacían la guerra en estos países, el Señor prometió proteger a su pueblo. La casa de Dios está en medio de un país enemigo, su iglesia es un lirio entre espinos. El poder y la bondad de Dios se ven en su preservación especial. El Señor acampa alrededor de su iglesia, y mientras los ejércitos de los enemigos soberbios pasan y regresan, sus ojos la vigilan para que no venzan y, dentro de poco tiempo, llegará el momento en que ningún opresor volverá a pasar por ella. Versículos 9 al 11. El profeta prorrumpe en una jubilosa representación de la llegada del Mesías, del cual explicaban esta profecía los judíos antiguos. Tomó el carácter de su rey cuando entró a Jerusalén en medio de los vítores de la multitud. Pero su reino es un reino espiritual. No será prosperado por fuerza externa ni armas carnales. Su evangelio será predicado al mundo y recibido entre los paganos. Un estado pecaminoso es un estado de esclavitud, es un foso, es una mazmorra, en que no hay agua ni bienestar, y por naturaleza todos estamos presos en este foso. Por medio de la preciosa sangre de Cristo, muchos prisioneros de Satanás han sido puestos en libertad de este pozo, en el que, de otro modo, hubieran perecido sin esperanza ni consuelo. Mientras lo admiramos a Él, procuremos que su santidad y verdad puedan ser demostradas en nuestros propios espíritus y conductas. Estas promesas tienen cumplimiento en las bendiciones espirituales del Evangelio, el cual disfrutamos por Cristo Jesús. Como la liberación de los judíos fue un tipo de la redención de Cristo, así esta invitación habla a todos el lenguaje del llamamiento del Evangelio. Los pecadores son prisioneros, pero prisioneros con esperanza. Su caso es triste, pero no desesperado, porque hay esperanza en Israel acerca de ellos. Cristo es fortaleza, una torre fuerte, en quien los creyentes están a salvo del miedo a la ira de Dios, la maldición de la ley y los asaltos de los enemigos espirituales. A Él debemos volvernos con fe viva, a Él debemos huir y confiar en su nombre en todas las pruebas y sufrimientos. Aquí se promete que el Señor librará a su pueblo. Este pasaje también se refiere a los apóstoles y a los predicadores del Evangelio en los primeros tiempos. Evidentemente Dios estaba con ellos, sus palabras, desde sus labios, perforaban los corazones y la conciencia de los oyentes. Fueron prodigiosamente defendidos en la persecución y fueron llenos con las influencias del Espíritu Santo. Fueron salvados por el buen pastor como rebaño suyo y honrados como joyas de su corona. Los dones, las gracias y los consuelos del Espíritu se derramaron el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y son representados en épocas sucesivas. Agudos han sido y aún no serán los conflictos de los hijos de Sión, pero su Dios les dará triunfos. Mientras más ocupados y satisfechos estemos con su bondad, más admiraremos la belleza revelada en el Redentor. Sean cuales sean los dones que Dios nos otorgue, con ellos debemos servirle jubilosamente, y, cuando recibamos el refrigerio de sus bendiciones, debemos decir, cuán grande es su bondad. Capítulo 10. Versículos 1 al 5. Bendiciones por pedir al Señor. Versículos 6 al 12. Dios restaurará a su pueblo. Versículos 1 al 5. Se han prometido bendiciones espirituales bajo las alusiones figuradas de la abundancia terrenal. La lluvia oportuna es una gran misericordia que podemos pedir a Dios cuando sea más necesaria,
y podemos esperar que venga. En nuestras oraciones debemos pedir misericordias en su tiempo apropiado. El Señor hará nubes brillantes y dará chubascos de lluvia. Esto puede ser una exhortación a pedir las influencias del Espíritu Santo, con fe y por oración, a través de lo cual se obtiene y se disfruta de las bendiciones anunciadas en las promesas. El profeta demuestra la necedad de recurrir a los ídolos, como habían hecho sus padres. El Señor visitó con misericordia al remante de su rebaño y se ocupó de renovar su coraje y fuerza para el conflicto y la victoria. Toda criatura es para nosotros lo que el Señor hace que sea. Esto puede aplicarse a Cristo, a Él debemos mirar para levantar personas que unan, sostengan y defiendan a su pueblo. Él nunca dirá, me buscáis en vano. Versículos 6 al 12. He aquí promesas preciosas para el pueblo de Dios, que mira el estado de los judíos y hasta los tiempos postreros de la Iglesia. La prédica del Evangelio es el llamado de Dios para que las almas vayan a Jesucristo. Dios reunirá por su gracia a los que Cristo redimió por su sangre. Las dificultades se superarán fácil y eficazmente, como las del camino de la liberación de Egipto. El mismo Dios será su fuerza y su canción. Cuando resistamos y, de ese modo venzamos a nuestros enemigos espirituales, entonces se regocijarán nuestros corazones. Si Dios nos fortalece, debemos ponernos activos en todos los deberes de la vida cristiana, debemos ser activos en la obra de Dios y debemos hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 11. Versículos 1 al 3. Destrucción inminente de los judíos. Versículos 4 al 14. Trato del Señor para los judíos. Versículos 15 al 17. El emblema y la maldición del pastor inútil. Versículos 1 al 3. Se anuncia figuradamente la destrucción de Jerusalén y la de la Iglesia y de la nación judía, profetizada clara y expresamente por nuestro Señor Jesucristo cuando se cumplió el tiempo. ¿Cómo pueden quedar los cipreses si se caen los cedros? Las caídas en pecado del bueno y sabio, y las caídas en problemas del rico y grande, son una fuerte advertencia para todos los que son sus inferiores en todas formas. Triste para un pueblo es que quienes debieran ser como pastores para ellos, sean como leoncillos. El orgullo del Jordán eran los arbustos de sus riberas, y cuando el río anegaba sus orillas, los leones salían de ahí rugiendo. Así, la condena de Jerusalén puede alarmar a las otras iglesias. Versículos 4 al 14. Cristo vino a este mundo para juzgar a la iglesia y a la nación judía que estaban infelizmente corrompidas y degeneradas. Aquellos tienen sus mentes lamentablemente cegadas, hacen el mal y se justifican en eso, pero Dios no considerará inocentes a los que así se consideran a sí mismo. ¿Cómo podemos acudir a Dios a pedirle bendición para métodos ilícitos de enriquecerse, o ir a darle las gracias por tener éxito con ellos? Había un deterioro general de la religión entre ellos, pero ellos no lo pensaban así. El buen pastor alimentará a su rebaño, pero su atención se dirigirá principalmente al pobre. Como emblema parece que el profeta tomó dos callados, gracia, que significaba los privilegios de la nación judía en su pacto nacional, el otro, ataduras, que se refería a la armonía que antes los unió como rebaño de Dios. Pero ellos optaron por seguir a falsos maestros. La mente carnal y la amistad del mundo son enemistad para con Dios y Él odia a todos los hacedores de iniquidad. Fácil es prever en qué terminará esto. El profeta pidió paga o recompensa y recibió 30 piezas de plata. Por orden divina lo arrojó al alfarero desdeñando la pequeñez de la suma. Esto prefiguraba el trato de Judas para traicionar a Cristo y el método final de aplicarlo. Nada destruye tan seguramente a un pueblo como debilitar la hermandad entre ellos. Esto sigue a la disolución del pacto entre Dios y ellos. Cuando abunda el pecado, se enfría el amor y siguen las confrontaciones civiles. No es de maravillarse si los que caen entre ellos han provocado a Dios para que caiga sobre ellos. El desprecio voluntario de Cristo es la gran causa de la destrucción de los hombres. Si los profesantes hubieran valorado a Cristo con justicia, no hubieran contendido sobre asuntos de poca monta. Versículos 15 al 17. Habiendo mostrado la desgracia de este pueblo abandonado justamente por el buen pastor, Dios muestra su desgracia final por el abuso de los pastores inútiles. Esta descripción corresponde a la caracterización que hace Cristo de los escribas y fariseos.
Ellos nunca hacen nada que sostenga al débil o consuele al débil, sino que buscan su propia comodidad siendo bárbaros con el rebaño. El pastor ídolo tiene el garbo y el aspecto de un pastor, recibe su misión y es mantenido con mucho gasto, pero deja que el rebaño perezca por negligencia o los guía a la ruina con su ejemplo. Esto se aplica a muchos de diferentes iglesias y naciones, pero la advertencia se cumplió en forma terrible en los maestros judíos. Aunque los tales engañan a otros para su destrucción, ellos mismos tendrán la condenación más tremenda. Capítulo 12. Versículos 1 al 8. Castigo de los enemigos de Judá. Versículos 9 al 14. Arrepentimiento y pena de los judíos. Versículos 1 al 8. He aquí una predicción divina que será una carga pesada para todos los enemigos de la iglesia, pero es para Israel, para su consuelo y beneficio. Se predice que Dios hará locos los consejos y debilitará el valor de los enemigos de la iglesia. El significado exacto no está claro, pero Dios suele empezar por llamar al pobre y despreciado, en aquel día hasta el más débil se parecerá a David y será eminente en valor y en toda cosa buena. Sin duda, es deseable que los ejemplos y las labores de los cristianos los hagan arder como incendio en el bosque, como antorcha en la paja, para encender la llama del amor divino, para difundir la religión a diestra y siniestra. Versículos 9 al 14. El día del cual se habla aquí es el día de la defensa y liberación de Jerusalén, ese día glorioso en que Dios se manifestará para la salvación de su pueblo. En la primera venida de Cristo, Él aplastó la cabeza de la serpiente y rompió todos los poderes de las tinieblas que peleaban contra el reino de Dios entre los hombres. En su segunda venida completará su destrucción cuando derribe a todo rey, principados y potestades enemigos, la misma muerte será sorbida en victoria. El Espíritu Santo es bondadoso y misericordioso, autor de toda gracia y santidad. También es el espíritu de súplicas y muestra a los hombres su ignorancia, carencia, culpa, desgracia y peligro. En la época aquí anunciada a los judíos sabrán quién era el Jesús crucificado, entonces, por fe lo mirarán a él y se lamentarán con la pena más profunda, no solo en público, sino en privado y hasta cada uno por separado. Hay un lamento santo, efecto del derramamiento del Espíritu, un lamento es un fruto del Espíritu de gracia, una prueba de la obra de la gracia en el alma y del Espíritu de súplicas. Se cumple en todos los que se entristecen santamente por el pecado, ellos miran a Cristo crucificado y lamentan por él. Mirar por fe a la cruz de Cristo nos hará lamentar el pecado de manera santa. Capítulo 13. Versículos 1 al 6. El manantial para la remisión de pecados. La convicción de los falsos profetas. Versículos 7 al 9. La muerte de Cristo y la salvación de un remanente del pueblo. Versículos 1 al 6. En la época mencionada al final del capítulo anterior, se abriría un manantial para los reyes y el pueblo de los judíos en la cual lavarían sus pecados. Era la sangre expiatoria de Cristo unida con su gracia que santifica. Hasta ahora ha estado cerrada para la incrédula nación de Israel, pero, cuando el Espíritu de gracia humille y ablande sus corazones, la abrirá también para ellos. Esta fuente abierta es el costado atravesado de Cristo. Todos somos como cosa inmunda. He aquí un manantial abierto para nosotros donde lavarnos, y arroyos que fluyen a nosotros desde ese manantial. La sangre de Cristo y la misericordia perdonadora de Dios, dadas a conocer en el nuevo pacto, son un manantial que siempre fluye, que nunca puede agostarse. Está abierta para todos los creyentes que, como simiente espiritual de Cristo, son de la casa de David y como miembros vivos de la Iglesia, son habitantes de Jerusalén. Por el poder de su gracia Cristo quita el dominio del pecado, hasta el de los pecados más queridos. Los que se lavan en la fuente abierta, como son justificados, así son santificados. Las almas son apartadas del mundo y de la carne, los dos grandes ídolos, para que pueda aferrarse solo de Dios. La reforma cabal que tendrá lugar en la conversión de Israel a Cristo está aquí predicha. Los falsos profetas serán convictos de su pecado y necedad y retornarán a sus empleos apropiados. Cuando estamos convictos de que nos hemos salido del camino del deber, debemos demostrar la verdad de nuestro arrepentimiento volviendo a aquel. Bueno es reconocer que son amigos los que, por disciplina severa, son instrumentos para llevarnos a ver el error, pues fieles son las heridas de un amigo. Proverbios capítulo 27, verso 6.
Y siempre es bueno para nosotros volverse a acordar de las heridas de nuestro Salvador. Usualmente Él ha sido herido por aquellos que profesan ser sus amigos, no, aún por sus mismos discípulos, cuando ellos actúan contrario a su palabra. Versículos 7 al 9. Aquí hay una profecía de los sufrimientos de Cristo. Dios Padre ordenó a la espada de su justicia que se despertara contra su Hijo, cuando hizo libremente de su alma una ofrenda por el pecado. Como Dios, Él es llamado compañero mío. Cristo y el Padre son uno. Él es el pastor que iba a poner su vida por las ovejas. Si es sacrificio, Él debe ser muerto, porque sin derramamiento de sangre no se hacía remisión. Esta espada debe despertarse contra Él, pero Él no tenía pecado propio por el cual responder. Este pasaje fue cumplido, dice nuestro Señor Jesús, cuando todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron en la noche que fue traicionado. Tiene y tendrá su cumplimiento en la destrucción de la parte corrupta e hipócrita de la iglesia profesante. Debido al pecado de los judíos que rechazaron y crucificaron a Cristo y se opusieron a su evangelio, los romanos destruirían a la mayor parte, pero un remanente sería salvo. Si somos su pueblo, seremos refinados como el oro, Él será nuestro Dios y al final de todas nuestras pruebas y sufrimientos, habrá alabanza, honra y gloria en la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 14. Versículos 1 al 7. Sufrimientos de Jerusalén. Versículos 8 al 15. Perspectivas alentadoras y la destrucción de sus enemigos. Versículos 16 al 21. La santidad de los postreros tiempos. Versículos 1 al 7. El Señor Jesús estuvo a menudo en el monte de los olivos cuando estuvo en la tierra. Ascendió desde allí al cielo y, luego, vinieron desolaciones y angustias a la nación judía. Tal es el punto de vista figurado que se toma de esto, pero muchos lo consideran como noticia de sucesos aún sin cumplir y que se refieren a trastornos de los cuales no podemos ahora formarnos una idea cabal. Todo creyente, estando emparentado a Dios como su Dios, puede triunfar en la expectativa de la venida de Cristo con poder y hablar de ella con placer. Durante una larga temporada el estado de la iglesia será deformado por el pecado, habrá una mezcla de verdad y error, de dicha y desgracia. Tal es la experiencia del pueblo de Dios, un estado mixto de gracia y corrupción, pero, cuando la temporada esté en lo peor y sea menos promisoria, el Señor convertirá en luz las tinieblas. La liberación viene cuando el pueblo de Dios haya terminado de buscarla. Versículos 8 al 15. Algunos consideran que el avance del Evangelio, empezando desde Jerusalén, se representa por las aguas vivas que fluyen de esa ciudad. Tampoco fallarán nunca el Evangelio y los medios de gracia, ni las gracias del Espíritu obradas en los corazones de los creyentes por esos medios, debido al ardor de la persecución o a las tormentas de la tentación, o a los estallidos de cualquier otra aflicción. Se anuncian aquí tremendos juicios que recaerán sobre los que se opongan al establecimiento de los judíos en su tierra. Cuando distan de ser entendidas literalmente las cosas que los hechos solos pueden determinar, la ira y la maldad enfurecidas que incitan a los hombres unos contra otros, son pálidas sombras de la enemistad que reina entre los que han perecido en sus pecados. Hasta las criaturas inferiores sufren a menudo por el pecado del hombre y en sus plagas. Así, Dios mostrará su desagrado por el pecado. Versículos 16 al 21. Como es imposible que todas las naciones vayan literalmente a Jerusalén una vez al año para celebrar una fiesta, es evidente que aquí hay un significado figurado. La adoración evangélica se representa por guardar la fiesta de los tabernáculos. Cada día de la vida de un cristiano es un día de fiesta de los tabernáculos, cada día del Señor es, en especial, el día grande de la fiesta, por tanto, cada día adoremos a Jehová de los ejércitos, y guardemos cada día del Señor con peculiar solemnidad. Justo es que Dios retenga las bendiciones de la gracia de quienes no asisten a los medios de gracia. Es un pecado que es su propio castigo, los que abandonan el deber, abandonan el privilegio de comunión con Dios. Llegará un tiempo de completa paz y pureza de la Iglesia. Los hombres ejecutarán sus asuntos corrientes y sus servicios sagrados con los mismos principios santos de fe, amor y obediencia. La santidad real será más difundida, porque habrá un derramamiento más pleno que nunca antes del Espíritu de santidad. Habrá santidad hasta en las cosas corrientes.
Toda acción y todo goce del creyente será así regulada según la voluntad de Dios, para que sea dirigida a su gloria. Nuestra vida entera será como un sacrificio o acto de devoción constante, ningún motivo egoísta dominará ninguna de nuestras acciones. Pero, ¿cuán lejos está la iglesia cristiana de este estado de pureza? Sin embargo, se aproximan otros tiempos y el Señor reformará y agrandará su iglesia, como ha prometido. Pero solo en el cielo hay perfecta santidad y felicidad. Comentario bíblico de Matthew Henry. Resumen de la obra completa. Zacarías.